Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. Gracias por continuar con nosotros. Le damos inicio a la información deportiva. Daniel Aguirre y Sandra Hernández son dos tulueños practicantes del sambo, los cuales lograron importantes resultados en el más reciente campeonato panamericano de esta disciplina, que apenas empieza a dar sus primeros pinitos y de una vez resultados en Tuluá. Daniel Aguirre, el campeón de sambo en la categoría 82 kilogramos, demostró su talento frente a competidores de Brasil, Ecuador, Venezuela, Argentina, Nicaragua, Cuba, Costa Rica, Canadá, Estados Unidos, entre otros. Bueno, afortunadamente logré quedar campeón en la categoría de los 82 kilos. Peleé la final con Venezuela, el primer combate lo tuve contra Ecuador. Gané por superioridad técnica y la final que fue con Venezuela quedamos 5-3, 3 puntos me marcaron por pasividad y los 5 puntos marcados. Lograr este gran triunfo como deportista es la satisfacción de un trabajo de muchos meses de entreno. Bueno, la verdad es el primer logro que tengo a nivel internacional, pues todos vamos a la expectativa de dar lo mejor que se pueda, pues en cuanto a referente a lo que se ha entrenado, y no, pues la verdad contento con el triunfo y ahora la expectativa, lo que sigue en calendario, que estamos esperando el comunicado de la liga para ver qué sigue. Por su parte, la deportista tulueña Sandra Hernández, quien ganó bronce en este importante encuentro deportivo en la categoría 48 kilogramos, compitió con varios países asistentes, permitiéndole así sumar un triunfo en su carrera deportiva. Sí, participé en campeonato de sambo, fueron 27 países, me tocaron 9 y quedé tercera. Como son 9 es un número impar, entonces nos tocaba de 2 grupos. Yo pasé la primera en Bay, entonces peleó Venezuela con Perú, entonces después me tocó Venezuela conmigo, entonces ella me ganó y me ayudó a subir a coger repechaje, entonces me tocó con Perú, le gané a Perú y quedé tercera. Este es CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver.